Bien, jóvenes, tengan todos nuevamente muy buenos días. Ahora en Historia Universal vamos a hablar acerca del fin de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Es decir, vamos a conocer una serie de acontecimientos que se dieron a partir de la década de los 90 hasta la actualidad, ¿no? Vamos a ver unos elementos fundamentales para poder entender y para ello, pues sin duda hay que hacer un análisis económico, político, social y cultural para poder obviamente entender realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro planeta, ¿correcto? Es decir, con la sociedad en general. Bueno, cuando nosotros nos referimos pues al fin de la Guerra Fría, lo primero que se nos viene a la mente es sin duda la caída de la Unión Soviética. Profesor, ¿qué viene a ser la desintegración de la Unión Soviética que se dio oficialmente en 1991? Bueno, es un proceso pues de la reestructuración económica y política que condujo pues a la desaparición de la Unión Soviética como capitalismo de Estado, ¿de acuerdo? La Unión Soviética no cae por el socialismo, cae básicamente por el capitalismo de Estado que se aplicó desde la llegada de Khrushchev y que la concluye Mikhail Gorbachev aplicando el neoliberalismo, ¿de acuerdo? Profesor, entonces hábleme un poco acerca de los antecedentes. Muy bien, por supuesto que sí. Cuando muere Stalin, en 1953, jóvenes, asume el gobierno Nikita Khrushchev. Un hombre, ahora, su gobierno va a ser entre 1953 y 1964. Para muchos, la etapa más efervescente de la Guerra Fría. Ahora, por la crisis de los misiles, ¿se acuerdan que les había mencionado en su momento? Claro. Ahora, su gobierno claramente era distinto a los pensamientos ideológicos de Stalin, de Lenin, ¿no? Que eran pues ideologías promotoras de la revolución bolchevique. Es más, su gobierno quiso desvincularse completamente del gobierno stalinista. Por eso que también a Khrushchev se le conoce pues por aplicar la desestalinización de la Unión Soviética. Y como parte de su política de apertura, de tener un mayor acercamiento con la otra potencia en Occidente, que es los Estados Unidos, pues claramente se da lo que es la coexistencia pacífica, que también lo mencionamos en su debido momento, que era pues que cada país, cada superpotencia mantenga su área de influencia intacta. Pero en la práctica esto pues, nunca se dio. Mayormente pues Estados Unidos siempre intentó pues arrinconar a la Unión Soviética en sus propias áreas de influencia. La única ocasión que la Unión Soviética realizó de querer intentar ingerir en sus áreas de influencia de los Estados Unidos fue con Cuba. Estados Unidos siempre aplicó una serie de medidas adecuadas justamente para evitar que la influencia de la Unión Soviética en Europa Occidental y en América Latina y en otras partes del mundo tenga éxito. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es importante siempre resaltar. Profesor, entonces Khrushchev aplica lo que es el capitalismo de Estado en la Unión Soviética. Así es. Lamentablemente, pues una serie de acontecimientos tremendas que ahora voy a mencionar, por ejemplo. A ver, vamos a ver acá las causas de la desintegración. Bueno, primero pues se empezó con la crisis del capitalismo de Estado, ¿correcto? Y hubo pues un descuido principalmente en la industria ligera, en la industria agraria, se preocupó solamente en la industria pesada como parte pues de esta carrera armamentista contra los Estados Unidos. La Unión Soviética pues invertía mucho dinero en el desarrollo militar, ¿de acuerdo? Entonces eso también produjo pues una desaceleración de la economía de la Unión Soviética. Ahora, otro aspecto importante es que durante el capitalismo de Estado que aplica Khrushchev y el capitalismo liberal que aplica Brezhnev, vamos a ver pues una burocratización del aparato estatal soviético, donde justamente el Partido Comunista va a estar, digamos, sumido en escándalos de corrupción,
de ser un partido que en vez de seguir los ideales, ¿no?, del marxismo, más bien se concentra pues en la acumulación del poder, y que claramente pues esto afecta al aparato estatal en su conjunto. Hubo pues sin duda una, una forma de llevar a cabo o de ser un partido que no cumplía con las funciones, con los objetivos obviamente que deberían cumplir, ¿no? Fue más que todo por ambición de poder, intereses económicos personales, en fin. Entonces, mucha corrupción por parte de este partido político, desviación de las ideologías del marxismo. Además, empezó pues a tener muy malas relaciones jóvenes con sus países satélites, es decir, aquellos países que integraban pues la Unión Soviética, en especial con los países bálticos, Estonia, Lituania, Ucrania, por ejemplo. Y claramente pues estas burguesías buscaban pues cierta autonomía, sin lugar a duda. Entonces, estos fueron sin duda pues las más complicadas. Y claro, esto en el ámbito económico refleja pues el descontento social. Muchas familias empezaron pues a tener condiciones de vida desfavorables, ¿no? El desempleo, la pobreza, en fin, todo eso conllevó pues a que exista pues un descontento tremendo en la población, en toda la población, no solamente rusa propiamente, sino también del resto de los países que integraban la Unión Soviética, ¿correcto? Entonces, ahí estamos viendo cuáles fueron las razones fundamentales, ¿no? Empezamos con un capitalismo de Estado, empezamos con un liberalismo económico y terminamos con el neoliberalismo impuesta por Mikhail Gorbachev. Entonces, estas son, digamos, las razones más importantes, ¿no? Hay también tal influencia ideológica, ¿no?, del liberalismo en algunas facciones del Partido Comunista Soviético, pero en fin. Así que ya el liberalismo en sí ya se estaba dando desde finales de los años 60 en la Unión Soviética, para que más o menos te des una idea, ¿no?, de lo que realmente estaba pasando en ese país, ¿verdad? Muy bien, entonces esas son, digamos, las razones o las causas principales por la cual el proceso de la desintegración de la Unión Soviética eh, permitieron pues su colapso total, ¿no? Esas son las causas por las cuales la Unión Soviética logra desintegrarse completamente. Pero que con las medidas de Gorbachev, con la aplicación del neoliberalismo, pues claramente esa desintegración se aceleró rápidamente, sin lugar a duda. Cuando usted, profesor, habla de Mikhail Gorbachev, ¿cuáles son esas famosas reformas? Bueno, Gorbachev toma el control del Estado soviético entre 1985 y 1991 y aplica pues una serie de programas. Entre las más importantes, que de hecho te van a preguntar en cualquier examen de admisión, es la perestroika, que significa reestructuración económica, y el glasnost, que es la transparencia de la información. Entonces, la perestroika, profesor, es una reestructuración económica neoliberal, así es. Ahí pues se inicia una serie de privatizaciones de la economía, se da un impulso al libre mercado, donde claramente pues los agentes privados son los que van a tomar el control de la economía de lo que todavía sigue siendo la Unión Soviética, ¿no? En cambio, el glasnost es la apertura de la información, la libertad de opinión, de prensa, y que claramente pues esto va en paralelo pues a la democratización, ¿no?, que estaba obviamente sucediendo en la Unión Soviética. Ahora, hay un objetivo principal por la cual aplica Gorbachev el glasnost, en el sentido de que quería debilitar al Partido Comunista, porque un gran sector de ese partido quería a toda costa evitar las reformas propuestas por Gorbachev. Y para debilitarlo, pues una de ellas era justamente que los medios de comunicación ya no estén en manos del Partido Comunista, que antes lo era. Ahora, pues, estos medios estaban pues en manos privadas. Justamente, pues, al tú controlar los medios, pues obviamente va a ser más difícil que la gente pues respalde las medidas de Gorbachev. En cambio, si tú le quitabas a este partido
la fuerza en la cual se sustentaba de los medios de comunicación, entonces la gente empezó a tener pues una serie de sentimientos claro, de percepciones y pensamientos en base a que las reformas esto iban a mejorar la situación económica del país. Entonces, esa fue la razón principal por la cual Gorbachev aplica el gas, ¿no? Para debilitar al Partido Comunista Soviético, que tenía pues el control de los medios de información. Muy bien. Ahora, uno de las consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética, por el cual ya era notorio, y claramente eso lo vamos a ir viendo, fue primero pues el retiro de Afganistán, en la cual pues la Unión Soviética se retira. Ahí se empezó a dar cuenta pues de debilitamiento militar que ya la Unión Soviética tenía por el desgaste, repito, enorme que realizaba para tratar pues de equiparar, por así decirlo, frente a su rival que era los Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la carrera armamentista, la carrera espacial, etcétera. Ya sus tropas no tenían pues la fortaleza que tuvieron antes. Y vemos también pues que también empieza pues a haber un cierto distanciamiento con China, que eso incluso se había dado desde Khrushchev, porque China pues acusa a la Unión Soviética de apartarse pues del socialismo, ¿no? Mao Zedong sí mantuvo esta idea hasta su muerte. Y luego China también cambia pues de giro. Y bueno, pues más bien Gorbachev empieza a tener pues una mayor relación con los Estados Unidos, donde incluso firman un acuerdo en la cual buscan pues reducir el armamento nuclear. Pero a pesar de ello, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética son los países que tienen más jivas nucleares en el mundo, ¿correcto? Y bueno, pues esta influencia del socialismo, del comunismo, que muchos partidos políticos en América Latina y el mundo se habían inspirado, sobre todo por el éxito de la Revolución Cubana, empieza a ir decayendo. Entonces ahí empieza a formarse la idea de que el comunismo, el socialismo fracasó. Pero como les mencioné, lo que fracasó en realidad fue el sistema económico que habían impuesto desde la época de Khrushchev, ¿no? Que era el capitalismo de Estado. Y bueno, eh, y como consecuencia inmediata es que los países que estaban bajo el control de la Unión Soviética, es decir, los países de Europa del Este, empiezan a debilitarse y más bien buscan acercarse a los países de Europa Occidental que habían crecido enormemente gracias pues al apoyo económico recibido por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El famoso Plan Marshall, que permitió pues que países como Alemania, por ejemplo, o la propia Japón, que estaba en Asia, crecerían pues enormemente sus economías, ¿no? El famoso milagro alemán. Claro. Aquí pues claramente vemos también cómo como consecuencia de este debilitamiento de la Unión Soviética, prácticamente pues permite que Alemania Oriental sea anexada a la Alemania Occidental. Y uno de los elementos símbolos de esa unificación o anexión es sin duda la caída del muro de Berlín, ¿correcto? Entonces, ahí estamos viendo que poco a poco, pues, la Unión Soviética se estaba ya desmoronando. Muy bien. Bueno, Gorbachev empieza pues a realizar pues una serie de negociaciones y claramente esto es aprovechado por algunos gobiernos locales que buscan su separación inmediata. Los primeros países pues en separarse de la Unión Soviética es sin duda los países bálticos. Y bueno, la Unión Soviética tuvo que tener mucho cuidado para realizar ese tipo de negociaciones porque en ese momento todavía pues estos países tenían armas nucleares. Y como parte pues, de este acuerdo, mucho de este armamento nuclear debería ser revuelto nuevamente a Rusia. Ese pues era una de las condiciones también. Ahora, un dato interesante también que tiene que ver con la guerra que estamos viendo en estos momentos con Ucrania. A Gorbachev le prometieron como parte de estos convenios, pero fue una promesa de palabra, nunca hubo un acuerdo. Ahí viene pues el problema de no ser muy astuto, Mikhail Gorbachev, es que le habían prometido que la OTAN no se iba a extender más allá de los límites fronterizos que la Unión Soviética o que Rusia iba a tener. Y claramente eso no se cumplió. Aquí la razón principal por la cual Rusia está entre una guerra con Ucrania es para evitar pues, que este país sea miembro de la OTAN. Y como miembro de la OTAN, pues sería pues sin duda un país contra Rusia, claramente.
Muy bien. Entonces ahí estamos viendo alguna serie de conferencias, tratados, y que de todas la más importante es sin duda el que vamos a ver más adelante en la famosa conferencia de Minsk, ¿no? En la cual pues oficialmente se pone fin a la Unión Soviética. Muy bien. Entonces acá lo más importante de resaltar es que los primeros países en separarse de la Unión Soviética son los países bálticos, ¿no? Estonia, Lituania, o perdón, Estonia, Letonia y Lituania. ¿De acuerdo? Muy bien. Y que, si más o menos si recuerdas, eran territorios que antes le pertenecía al Imperio Alemán, ¿no? Recuerden que a través del tratado Brest-Litov, Alemania le entrega estos territorios con el propósito de que Rusia se retire de la guerra, ¿no? ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Vamos a continuar acá. Bueno, como te había mencionado, un importante sector del Partido Comunista Conservador hace todo lo posible para que las reformas de Gorbachev logren tener resultado. Pues gracias al apoyo de importantes líderes neoliberales, tanto en Rusia como en la Unión Europea y en Estados Unidos, pues este golpe de Estado no va a tener éxito. Y bueno, como justamente les mencioné, antes de que Gorbachev dimita frente a la Secretaría del Partido Comunista Soviético, invita pues al Comité Central a disolverse. Y prácticamente el Partido Comunista Soviético fue disuelto el 6 de noviembre de 1991. Ahora, profesor, ¿y el Partido Comunista existe todavía? Bueno, sí, pero obviamente ya no tiene la fuerza que tuvo pues desde tiempos de Lenin. Hoy en día, pues el Partido Comunista Soviético o el Partido Comunista nada más es parte de la oposición, que es minoría. Actualmente quien toma el control del Estado es la KGB, la policía secreta, por el cual pues Putin ya tiene décadas en el poder. Inclusive, de acuerdo a estos cambios que ha hecho en la Constitución, pues ahora pues puede volverse a reelegir por varios años más. Muy bien, perfecto. Por ahí de repente si hay una pregunta pueden hacerla. Profesor, dígame usted, cuando la Unión Soviética oficialmente, cuando firma el Tratado de Minsk, y que como parte de ese acuerdo también, pues, repito, ha sido verbal, es que la OTAN no se iba a expandir más allá de las fronteras que Rusia tenía, pues claramente ahí te das cuenta de que no fue tanto así. El acuerdo de Minsk, jóvenes, es la que oficialmente permite que la Unión Soviética se desintegre, ¿correcto? Pero claramente pues van a haber otros tratados que vas a ver que estás viendo justamente a continuación, como por ejemplo el Tratado de Belavesa. En el Tratado de Belavesa ahí te das cuenta que tanto los presidentes de Ucrania, Bielorrusia y la propia Federación Rusa firmaron pues en esta localidad la disolución de la URSS, ¿no? Un mismo tratado pues que decía reemplazar a la URSS por la Comunidad de Estados Independientes y que luego cedería pues la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque muchos estados que todavía eran soviéticas no se van a separar de manera definitiva, ¿no? Había que llegar a ciertos términos para que eso pueda darse y recién pues al final pueda darse la separación definitiva. Tenemos acá el tratado de Alma-Ata, en la cual pues los representantes de más de 8 repúblicas soviéticas, ¿no?, se agregan pues a las anteriores firmando pues este acuerdo donde se adhieren a esta comunidad de estados independientes, pero de manera momentánea, porque luego pues lograrán su independencia, ¿correcto? Justamente pues la comunidad de estados independientes establece pues estas relaciones económicas y diplomáticas con las otras ex repúblicas. Hay que recordar pues que son más de 15 repúblicas soviéticas que se separan de Rusia o de la Federación Rusa, ¿correcto? Porque repito, tras la disolución de la Unión Soviética queda la Federación Rusa. Muy bien. Entonces, esto es muy importante. Y esto ya es durante el gobierno, pues, de Boris Yeltsin, ¿no? El personaje que estás viendo acá. A ver, este es el. Ya Gorbachev, obviamente, termina, pues, de retirarse de la política de su país, ¿no? Quien ahora toma el control es Yeltsin, obviamente un hombre totalmente de ideas neoliberales. Muy bien.
Y bueno, tras la disolución, jóvenes de la Unión Soviética, estamos entrando pues a un mundo unipolar, donde obviamente solo predomina el sistema, bueno, como ideología, ¿no? El sistema capitalista liberal, ¿no? O en este caso el modelo neoliberal, por así decirlo, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué es el nuevo orden mundial? Bueno, es un periodo posterior a la Guerra Fría, donde hay una hegemonía económica, política, ideológica y cultural por parte de los Estados Unidos, donde aplica a nivel mundial el modelo neoliberal. Recuerden que el neoliberalismo se da en los años 70 y a partir de los años de la década de los 90 para adelante, o sea, hasta el 2000, 2001 aproximadamente, se aplica el modelo neoliberal en todo el mundo, ¿no? Tras la caída de la Unión Soviética. Si antes Estados Unidos controlaba el 60% del mercado mundial, con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos ahora controla el 100%. Y el modelo neoliberal se aplica en todos los países del mundo. Y aquellos que no lo aplicaron lo hicieron de manera tardía, pero con secuelas negativas, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, hay que recordar que, si bien es cierto, el modelo neoliberal se aplica o se inicia con Morales Bermúdez, Belaúnde la va a aplicar de manera timorata y que va a resultar pues en un tremendo fracaso, es con Fujimori recién donde se aplica pues en todo su esplendor, con el gobierno de Fujimori. Casi la mayoría de los países que se aplicaron el modelo neoliberal fueron de gobiernos autoritarios o dictatoriales, ¿eh? Es algo interesante eso. Eso es también algo que debemos recordar. Ahí vemos también pues el símbolo de la caída del muro de Berlín, ¿no? Como un hecho significativo en la cual pues se pone fin a la Guerra Fría. Correcto. Ahora, profesor, estamos en un nuevo orden mundial. Sí, porque ya no es un mundo unipolar. A partir de ahora estamos en un mundo tripolar. Estados Unidos, China y Rusia. Y como les mencioné también en otras ocasiones, es posible que con el tiempo pasen a entrar otros actores importantes que van a determinar la geopolítica mundial, como es el caso de la India, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿no? El nuevo orden mundial. Y bueno, como parte pues de estos cambios que se han dado, empiezan a haber pues una serie de corrientes ideológicas y una serie pues de exageraciones en cuanto a esta idea de que por fin acabó el socialismo y el socialismo nunca fue bueno, miren acá la caída pues, de la Unión Soviética y que más bien hay que abrazar el capitalismo, ese capitalismo liberal. Claro, pues, es la parte pues de la propaganda para promover pues el neoliberalismo, ¿no? En los demás países, que ese era lo ideal, ¿no? E incluso van a haber pues sin duda personajes que utilizan este acontecimiento, bueno, este aspecto económico, político, en grandes obras, como por ejemplo el de Francis Fukuyama, donde dice pues que ahora por fin pues el hombre deja de existir, ¿no? Como sociedad. A este título pues lo llama el fin de la historia, ¿no? Claro. Así como Nietzsche en su momento declaró pues que Dios ha muerto, ahora pues Fukuyama dice, no, ahora el hombre ha muerto, ¿no? Y obviamente se da paso pues a este neoliberalismo, pero que hay algo muy importante. Si antes el capitalismo representaba la capacidad de las industrias o de las empresas en producir bienes tangibles, sin duda el modelo neoliberal a partir de la década de los 90, el poder de las grandes transnacionales es justamente en la actividad de servicios, ya no de bienes, sino de servicios, como es el caso de la Internet, por ejemplo, o lo que estamos en estos momentos viendo, el tema de los servicios de la nube, el cloud, de la inteligencia artificial, son servicios. Entonces, aquí también hay un giro importante. Hablamos pues de un mundo industrial que ahora pasa pues a un mundo postindustrial, ¿no? Donde ahora pues las empresas son poderosas en base pues a la venta de sus servicios y ya no tanto pues de sus bienes, ¿no? Si te das cuenta pues el 80% del mercado que tiene Estados Unidos de sus empresas son actividades de servicios. Muy bien.
Muy bien. Un ratito voy a enviarle una ayuda a sus compañeras que necesita ingresar. Ya, un momentito, chicos. Ahí pueden preparar sus preguntas, si desean. Un ratito, ¿ya? Bien, entonces estaba mencionando pues como parte pues de este nuevo escenario, estamos entrando pues de un mundo industrial a un mundo postindustrial, aunque en realidad pues estamos ya viendo pues la cuarta revolución industrial, en la cual las empresas mayormente ganan gracias pues a que ahora otorgan mayormente servicios. En gran parte de la economía hoy día mundial es en base pues a los servicios que reciben todas las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, como parte pues de esta hegemonía por parte de los Estados Unidos entre 1990 hasta el año 2000, empieza pues una serie de nuevos planteamientos para poder afianzar su poder. Y en este caso, una de ellas es aplicar el neoliberalismo en todo el planeta. Profesor, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, para empezar, el neoliberalismo muchos consideran pues que es un modelo económico, es decir, que nace como parte de ella, pero en realidad pues sus orígenes son políticos. Es una forma pues de cómo el mundo debe comportarse frente a los intereses norteamericanos. Y esto luego se aplica pues en un modelo basada obviamente en el cual hay una mínima participación del Estado y más bien sean las empresas transnacionales que tengan un rol protagónico en el mercado, ¿correcto? Y que ahí a partir de ahí pues empieza pues a tomar forma como un modelo económico, ¿no? En base obviamente a lo que justamente estaba ocurriendo en ese momento de nuestra historia, ¿de acuerdo? Y claro, pues Friedrich von Hayek es el que aplica pues ¿no? este término del neoliberalismo en el plano económico, pero como ya les mencioné, sus orígenes son políticos, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo estoy considerando esta parte? Como fue obviamente una forma de cómo el mundo debe comportarse de acuerdo a las circunstancias económicas que estaban pasando en el mundo, obviamente estamos ya en una situación completamente distinta. Por lo tanto, este tipo de comportamiento ya no va a ser efectivo. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Estamos hablando pues de que tanto en lo político como económico, el modelo neoliberal va a dejar de existir. Por lo tanto, estamos ya a puertas de encontrar un nuevo modelo económico, pero para que eso se dé, primero tiene que pasar todas esas escaramuzas que estamos viendo, de enfrentamientos, de luchas, que claramente vamos a seguir viendo en los próximos años, hasta que tengamos un nuevo reacomodo y tengamos sin duda un nuevo modelo económico de acuerdo a estos cambios que estamos viendo, sobre todo en el aspecto tecnológico. Y claramente, pues, los demás países tercermundistas como el nuestro se va a acoger a ese tipo de modelo y por lo tanto, pues, van a haber, pues, ciertos cambios, pues, sobre todo, pues, de nivel constitucional, que pueden aplicarse a ese nuevo modelo económico que vamos a tener. Entonces, el neoliberalismo está mayormente, pues, eh, 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 enmarcado a, bueno, si vemos un punto de vista económico, a una liberación de la economía, a una promoción del sector privado y a una menor participación por parte del Estado, ¿correcto? En el cual pues claramente favorece a las grandes transnacionales, sin lugar a dudas. Muy bien. Ahora, como parte pues del modelo neoliberal jóvenes, bueno, acá les cuento un poco los antecedentes, ¿no? Miren, em, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a duda, Estados Unidos se convierte en una potencia imperante, el dólar empieza pues a ser la primera divisa del mundo y además hay que recordar que el, el- la- el modelo liberal se basaba principalmente en el patrón de oro, en el cual los estados debían obviamente garantizar esa regla en sus reservas internacionales. En este caso, prácticamente en síntesis, ¿qué significaba, profesor? Que ahora pues los estados son los que obviamente manejan, sin duda, el control, ¿verdad? De la economía.
en este caso los estados más poderosos, como es el caso de Estados Unidos. Pero en los años 70 hubo una crisis tremenda llamada la crisis del petróleo. ¿Esto qué significa, profesor? Significa pues de que, por ejemplo, los países árabes, debido pues a los constantes problemas que habían y que Estados Unidos no lograba solucionar sus problemas, deciden obviamente elevar el precio del petróleo. Y ahí, como Estados Unidos pues, y otros países industrialistas dependían bastante de este producto, prácticamente el Estado pues se vio perjudicado, porque ahora pues tenía que adquirir o comprar a precios muy altos. Ahí se dieron cuenta de que el modelo que habían logrado establecer desde la Segunda Guerra Mundial ya no era viable porque tenía ese inconveniente. Y más bien decidieron que ahora pues no sea pues el patrón oro que controle la economía mundial, sino sea la divisa de mayor fuerza que en ese momento había, que era el dólar, pero que ya no debería estar en manos del Estado, sino de agentes privados. Ahí es donde pues se aplica el modelo neoliberal. Interesante, muy interesante esto. Y gracias a ello, pues, sin duda, esta crisis mundial empezó pues a recuperarse poco a poco y a incrementar el poder de grandes entidades empresariales, principalmente financieras, en el cual pues ahora iban a capitalizar todo ese dinero en su propio beneficio y que el Estado solamente participaba básicamente pues o se beneficiaba en la adquisición o en la imposición de impuestos o de algún tipo de retribución gracias al crecimiento económico impulsada por las grandes economías que estaban en manos de los privados y ya no del Estado. Porque recuerden que una de las características del modelo neoliberal es la poca participación del Estado en la economía mundial y que más bien esto lo deje en manos de los privados. Y eso obviamente él empezó pues a tener un crecimiento cada vez más. Y a esto pues se le conoce como la liberación de la economía que se va a explayar en todo el mundo y cuando cae la Unión Soviética pues alcanza pues a nivel global. Justamente como consecuencia de ello surge la globalización, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Un poquito, perdón. A ver aquí. Profesor, ¿quiénes lo aplican el neoliberalismo? Bueno, son promovidos mayormente por el presidente Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Y en el caso de América Latina, el primer país en experimentar el neoliberalismo es sin duda Chile, ¿no? Después de la caída de Salvador Allende, Augusto Pinochet lo aplica. Y bueno, luego pues viene nuestro amigo Fujimori, ¿no? Como te das cuenta, el neoliberalismo mayormente pues se aplicaron en gobiernos totalitarios o gobiernos dictatoriales, ¿no? Como el caso de Pinochet o Fujimori que lo aplicaron pues en su máxima expresión, como puedes darte cuenta. Y la Constitución 93 justamente nace para poner el candado necesario para que el neoliberalismo se dé ante algún tipo de arremetida que pueda darse pues frente a algunos movimientos sociales o opositores políticos que claramente iban a estar en contra de este nuevo modelo económico. Claro, entonces ahí está, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de cómo aspectos externos repercuten obviamente en nuestra vida social, ¿no? Local. Muy bien, ahí está. Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunas características claramente que hacen pues, que el neoliberalismo sea muy rechazado por la gran parte de la población, porque permitió más bien que se agudicen las contradicciones, que las protestas sociales, que la pobreza pues, sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque mucha gente confundió que el crecimiento económico es lo mismo que desarrollo económico, y eso no es cierto. Una cosa es crecimiento económico que se mide de manera cuantitativa y otra cosa es medir el desarrollo económico que se mide de manera cualitativa. Es decir, podrán subir las exportaciones, podrán obviamente llegar divisas, pero eso no necesariamente refleja obviamente un incremento de la calidad de vida de la población, ¿no? Y claramente pues este modelo se beneficiaron pues sin duda de los grandes capitales extranjeros y eso arruinó bastante, pues, principalmente eh, a diversos sectores populares, en especial a los trabajadores, porque a partir de ahí
el trabajo ya no fue algo permanente, sino que con la flexibilidad laboral ya no hay estabilidad. Por lo tanto, el empresario puede sacarlo, si lo desea, sin algún tipo de, por así decirlo, sin justificarlo, ¿no? Sin decir las razones. Es más, el Estado en estos momentos, como el Perú, todavía pues utiliza formas de trabajo muy terribles, como el sistema CAS, por ejemplo, que claramente pues no permite pues que el trabajador tenga ciertos beneficios laborales, como se tenía pues hace décadas atrás, por ejemplo. Y bueno, pues el liberalismo promueve privatizaciones para que esté en manos de capitales privados. El Estado no interviene absolutamente nada en el mercado. Eso es parte obviamente de la política neoliberal. Y más bien plantea pues que el Estado tiene que reducir gastos. Oye, ¿sabes qué? No hagas gastos en educación, en salud, más bien preocúpate por pagar tus deudas. Canaliza ese dinero en otras cosas que son prioritarias. Es por eso que el Estado ahora ya no da un mayor servicio en cuanto a educación y salud. ¿Por qué? Porque todo ese gasto en el presupuesto público se tiene que dedicar obviamente en otros pagos, principalmente pues en la deuda externa. Y claramente, pues, una de las consecuencias de ello es justamente el caso de la pandemia. Como el Estado pues, no hizo un servicio adecuado a la gente por mucho tiempo, pues sin duda lo hemos visto involucrados en eso. Los hospitales colapsados, colegios en mal uso o incluso a punto de destruirse. En fin, estamos viendo pues varios colegios que actualmente están mal y va a ser muy complicado pues que la presencialidad pues se dé de manera adecuada por la carencia de infraestructura y de otra índole. Ahí está, entonces ahí vemos el fiel reflejo de cómo pues a la no participación del Estado perjudicó enormemente pues sin duda a los a la población más vulnerable. Y bueno, pues como parte también pues del modelo neoliberal se promueve pues el libre mercado, la reducción de aranceles a través de los tratados de libre comercio, que claramente pues benefician a las grandes empresas. Porque siempre he mencionado que cuando hay este tipo de acuerdos, siempre pues una gran economía pues somete a la economía más débil, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Y lo estamos viendo con estos tratados de libre comercio que hemos visto, donde incluso hay sectores industriales que son desfavorecidos como parte de este acuerdo. Ahí claramente también vemos mucha desigualdad social, ¿no? Y claramente, pues, sin duda, el neoliberalismo favoreció a un sector de la población minoritaria, pero la gran mayoría, pues, fue completamente desfavorecida de esta forma de, o la forma como se llevó a cabo, sobre todo en el Perú, que más que libre mercado, se concentra monopolios y oligopolios, que a pesar, pues, de estar prohibidos en el mundo, pues la Constitución lo avala, ¿no? Ahí está. Y claramente, pues, un cambio en la Constitución no es viable porque chocan con los intereses de estos grupos de poder, principalmente concentrados en la actividad minera, industrial y de los medios de comunicación, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver acá. Y bueno, como consecuencia pues, del modelo neoliberal que se explayó en todo el mundo, empieza a surgir la figura de la globalización. Profesor, ¿y qué es la globalización? Bueno, es un proceso de integración económica, tecnológica, cultural, que va a permitir pues, que exista pues, una comunicación integral entre todos los países del mundo, ¿no? Para unificar pues, los mercados y homogeneizar la cultura. Claro que ahí, de hecho, todo esto tiene un interés económico. Y como parte de ello, pues, surge pues lo que se conoce como la alienación, ¿no? Donde vamos a asumir, pues, en este caso, mucho de la cultura occidental o norteamericana, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En la música, en la forma de vestir, en la comida, en donde poco a poco pues, se va perdiendo por cierta identidad cultural. Y otros campos que sin duda va a impactar a la sociedad de estos tiempos es la revolución de la Internet, que cada vez obviamente ha ido creciendo y ya esta forma de vida se ha ido desarrollando de manera acelerada. Antes, por ejemplo, la Internet, jóvenes, era solamente el sujeto
con la computadora y el contenido que solamente veíamos. Ahora ya no es así. Ahora ya hay una comunicación, hay una interacción. Antes pues la internet era estática, ahora es dinámica. Ahora hay una mayor participación del usuario. Por eso que la internet pues se divide en dos etapas. La internet 1.0, que era estática completamente, y la internet 2.0, en la cual ya hay una mayor actividad. Y ahora incluso se habla pues de un internet 3.0, donde ya existe pues no solamente interactividad, ¿no? Que ya de por sí es algo revolucionario, sino pues que va más allá justamente de esa interacción. Incluso hay una especie eh, de que estas redes puedan incluso ser o permitir que las sociedades puedan tener pues ciertas o determinadas percepciones en todas sus acciones que realicen. Es decir, que las sociedades se sientan persuadidas por la información que reciben, porque al final y al cabo pues, son estímulos, y esos estímulos siempre son respondidos, y tú sabes que eso es lo que ocurre siempre, ¿no? Tú en el Facebook, por ejemplo, no solamente observas contenidos, interactúas, y en base obviamente a los contenidos que recibes, pues recibes esos estímulos y simplemente también los transmites, los compartes, le haces like, pero mucha de esa información tiene obviamente un propósito, ¿no? Que hace pues que las personas tengan ciertos criterios de algunos aspectos de nuestras vidas. Y como tú ves, poco a poco pues la internet se ha vuelto un poco más autoritaria también, donde ahora pues ahora hay censuras, hay grupos importantes que cuando tú estás en contra de algo simplemente te atacan. Si te das cuenta, se ve mucho el ataque en las redes sociales también, y que claramente hay personas que no soportan ese tipo de ataques, ¿sí o no? Claro, entonces estamos viendo pues que ahí hay un aceleramiento tremendo, pero así empezó, ¿no? Primero empezó como contenido estático, luego empezó con la interacción y ahora pues estas redes tienen cierta influencia, ¿no? En las opiniones o en las decisiones de ciertas o determinadas sociedades que ya hacen un juicio de valor tremendamente. Ahora, la globalización también impactó bastante en el campo económico, ¿no? Con las integraciones que se van a dar, tanto en América Latina como en Europa. Ahí tenemos pues la Unión Europea, tenemos el APEC, pero mayormente este tipo de tratados son básicamente para bloquear el acceso pues de China principalmente al mercado, principalmente de América Latina. El APEC, por ejemplo, es una forma de cercar o de bloquear el acceso de China al mercado de América Latina, por ejemplo. Ahí está. Entonces, esa es la famosa globalización. Muy bien. Globalización que obviamente ya llegó a su fin en el 2001, porque la globalización ya estaba ya a punto de desaparecer, pero al caer la Unión Soviética, esta globalización se extendió un poco más por unos años más hasta abarcar todo el planeta. Y poco a poco, por sus propias características, empezó pues a descender, a decaer, ¿no? En estos momentos estamos hablando pues del fin de la globalización. Muy bien. Y bueno, Estados Unidos se había empoderado en el mundo tras la caída de la Unión Soviética y necesitaba pues tener un crecimiento mucho mayor para incrementar su poder, apoyado pues en el modelo neoliberal y en la globalización. Y uno de los puntos más, y uno de los estrategias más importantes que buscaba tener era sin duda el control del Medio Oriente. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosa habrá en el Medio Oriente que es de mucho interés por parte de Estados Unidos? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es el interés que hay en el Medio Oriente? ¿Cuál crees que sea? A ver, tu opinión. A ver, ¿cuál es el interés ahí? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Qué es lo que tiene debajo de las tierras del Medio Oriente? Es conocido como el oro negro. ¿Qué dices tú? El petróleo. El petróleo, ¿no? El petróleo, el gas, los hidrocarburos, por supuesto, ¿no? Recuerden que Estados Unidos en los años 90 hace una invasión a Irak. El propósito era controlar el Medio Oriente, aprovechando el decaimiento de la Unión Soviética para poder ganar terreno. Ahí había claramente una influencia o una necesidad geopolítica
e interés económico de tomar el control del petróleo, ¿correcto? Pero luego va a haber una segunda invasión, porque recuerden que en el 2001 ya había una crisis, no, perdón, en el año 98 ya tuvimos una crisis proveniente de Asia. Esa crisis pues prácticamente terminó por desaparecer la globalización. Y Estados Unidos obviamente tuvo como objetivo nuevamente tomar el control de Irak por dos razones fundamentales. La primera, para controlar completamente los hidrocarburos, de paso también controlar la región de Afganistán, para controlar pues el tema de los narcóticos, porque ahí en Afganistán, cuando Estados Unidos invade, él controla pues las plantaciones de amapola y también la de opio. Pero el propósito principal de tomar el control de Irak era limitar el acceso de este petróleo a esta economía emergente que era China, que había crecido justamente como consecuencia del neoliberalismo. Ahora vamos a hablar de China más adelante. Pero obviamente para poder obviamente lograr ese propósito era necesario pues utilizar una justificación para poder hacer una segunda invasión. Y qué mejor pues con el atentado que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, donde a partir de ahí Estados Unidos utilizó como excusa perfecta para invadir Afganistán e Irak. ¿Cuál fue la excusa para invadir Afganistán? Que ahí estaba pues un líder terrorista que había atentado contra las Torres Gemelas, Osama Bin Laden. Pero poca gente sabe que Osama Bin Laden fue agente de la CIA en los años 80, que luchaba contra la Unión Soviética, ¿verdad? En la guerra de Afganistán. Pocos saben que el propio Osama negociaba armamento para darse a los grupos paramilitares para acabar o dar golpes de estados a gobiernos democráticos como los que había en Centroamérica. ¿Mm? Y entonces ahí claramente vemos que Osama Bin Laden fue una figura, ¿no?, creada de manera maquiavélica para poder obviamente hacer creer a la gente que vivimos en una angustia internacional. Crearon pues a un enemigo, que era el terrorismo internacional, que antes no existía, si te das cuenta. Pero ahora pues con esto permitió pues a Estados Unidos tener una mayor intervención libre en la política internacional. Una intervención obviamente a diferentes países con el propósito o con el objetivo de acabar con estos movimientos radicales que atentan contra el mundo. Y como consecuencia de esta invasión, sobre todo en Irak, surge pues el Estado Islámico. El Estado Islámico, jóvenes, para muchos analistas internacionales, es un ejército tan poderoso como la que tiene Israel. Ahora tú dirás, profesor, ¿y cómo es que se han ido fortaleciendo? Gracias al financiamiento que reciben por parte de algunos países como Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Y por qué están ahí, profesor, este grupo de mercenarios? Para desestabilizar algunos países del Medio Oriente que no están acordes a los intereses norteamericanos, como es el caso de Siria, como es el caso de Palestina, en especial Irán. Irán es lo que le preocupa mucho, sobre todo Israel, Irán. ¿Por qué? Porque hasta el momento Israel controla el Medio Oriente hasta cierto momento o hasta cierto punto, porque es el único país del Medio Oriente que posee armas atómicas, que fueron obviamente armas llevadas por Estados Unidos o traídas por Estados Unidos. Pero si Irán logra desarrollar su proyecto atómico, entonces ahí prácticamente hay un equilibrio de fuerza o poderes. Por eso es imprescindible de que Irán obviamente fracase en este proyecto nuclear que están realizando desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, el propósito de ISIS o el Estado Islámico es desestabilizar a esos países y de paso obviamente ir apuntando de qué manera pues poder dar un golpe certero a Rusia, que obviamente está volviendo a crecer, sobre todo en el campo militar. Entonces ahí estamos viendo, ¿no?, cómo este tipo de cosas se están dando y hay un propósito de un interés económico, ¿sí? Acá. Y bueno, como parte pues de esta política o esta estrategia geopolítica, se busca pues obviamente tener ciertas posiciones, logrando pues separar territorios para poder obviamente luchar y tener, digamos, áreas
de una mayor influencia para poder obviamente acercarse a este enemigo. Es un enemigo secundario. Rusia es un enemigo secundario, jóvenes. El enemigo principal es China, ¿no? Pero obviamente primero hay que golpear al aliado, que es Rusia, para una vez estar cercado, pues simplemente el siguiente paso es China, ¿no? Entonces acá se producen pues una serie de conflictos que hemos visto pues en toda la década de los 90, 2000, sobre todo en aquellos lugares cerca pues entre las fronteras de Rusia, ¿no? Como es el caso de Chechenia, Kosovo, que buscaban pues su separación total de Rusia, pero con un propósito, ¿no? Utilizar estas provincias o estas regiones, ya sean como bases militares de la OTAN o lugares estratégicos donde puedan, obviamente, donde la OTAN pueda realizar pues sus maniobras contra pues contra Rusia. Ahí está, ¿no? Entonces ahí hemos visto pues una serie de conflictos también, ¿no? En el Medio Oriente. Hemos visto pues la primavera árabe, ¿no? Que se dio pues en el 2004, 5, 6, 7, que era también fue una forma pues de desestabilizar algunos gobiernos que claramente buscaban pues una autonomía y que no estaban de acuerdo con los lineamientos ya sea de la Unión Europea o de Estados Unidos. Ahí cayó pues Egipto, Libia. Eh, Recuerden que este asunto empezó pues en Túnez, ¿no? Luego Marruecos, y también quiso seguir esto en Siria. Pero la mayoría de estos países que supuestamente eran de protestas de civiles, en realidad pues fue provocado en algunos países por mercenarios, con el objetivo pues de acabar de estos gobiernos, como es el caso de Gaddafi, por ejemplo, o de Siria, que obviamente querían acabar con este país. ¿Y por qué Siria, profesor? Porque Siria es una zona interesante donde ahí pues iba a pasar pues el gas ruso hacia Europa. Había que obviamente controlar. Y ahí también está pues parte de la ruta de la seda que China obviamente tiene como un gran proyecto de integración euroasiático, que ahora voy a mostrarle más adelante el mapa, que es lo que se busca, ¿no? Acabar con ello. Bueno, como parte pues de esta situación, jóvenes, eh, de los grandes cambios trascendentales en nuestras relaciones económicas, como parte pues de la cuarta revolución industrial y otros aspectos, aparece pues una ideología enfocada en varios aspectos, principalmente filosófico y político. Este movimiento que critica los grandes discursos de años anteriores se llama el posmodernismo. El posmodernismo, jóvenes, se basa en tres aspectos importantes. Una de ellas es que critica enormemente a la modernidad y recuerden que la modernidad pues era pues el desarrollo de la sociedad misma. Critica enormemente a estos grandes discursos que siempre la sociedad había logrado escuchar y que actualmente con las cosas que el postmodernismo nos dice fue un discurso en vano. Por ejemplo, dice, ¿no? ¿De qué nos sirvió pues que siempre nos hablen acerca del cristianismo, en la cual buscaba la integridad de los seres humanos, la armonía, cuando ahora pues vemos un mundo totalmente caótico? Estas ideas del cristianismo, de la paz, de todos los conceptos teológicos simplemente no sirven para nada. ¿De qué nos hablan, por ejemplo, del capitalismo liberal, que dice que nos va a llegar al progreso según los hombres de la Ilustración, cuando como consecuencia de ello hemos tenido grandes guerras como consecuencia del capitalismo liberal, ¿no? Hablaba pues de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ustedes saben que las causas fueron por temas de intereses económicos, ¿no? Un choque entre los intereses de las grandes industrias. ¿De qué nos sirve pues la idea del comunismo si el comunismo pues fracasó y cayó la Unión Soviética? Y los postmodernistas le achacan más al comunismo, ¿no? Bueno, el comunismo, como te mencioné, como la idea, ¿no? Porque en realidad pues no existió nunca así, ¿no? Económicamente hablando. Y esos para ellos pues, eran los grandes discursos, ¿no? Que eran un fracaso para la humanidad. Y como yo soy crítico de la modernidad porque no he conseguido nada bueno, ahora pues voy a buscar mi propio rumbo, mi propia libertad. Y más bien fomenta el respeto, eh,
las luchas de las minorías, ¿no? Principalmente de minorías étnicas y sexuales. Aquí pues es donde aparece estos movimientos feministas, estos movimientos del LGTBI, ¿se acuerdan que ahora estamos viendo bastante? Eh, Esta forma de procurar el respeto del medio ambiente, ¿no? Se te cuenta ahí un enfoque importante del respeto del medio ambiente, del cambio pues de estos recursos contaminantes a recursos renovables. En fin, lo que antes, por ejemplo, la modernidad siempre estaba envasada, por ejemplo, en los grandes luchas, como por ejemplo los grandes grupos sindicales que se daban en el mundo, por ejemplo la ley de 8 horas, esa ley de 8 horas se dio pues en todo el mundo. Ahora ya no, ahora vemos movimientos más que todo, no digo pequeños, pero sí más aislados, ¿no? Como por ejemplo este movimiento pues de los movimientos LGTBI, ¿no? Del movimiento en la cual los gays, las lesbianas buscan su por así decirlo, sus reivindicaciones sociales. Está por otro lado pues, el respeto de las minorías, ¿no? Por ejemplo, el racismo ahora se ha puesto como una imposición. Tanto así, por ejemplo, que ahora pues el racismo no, es catalogado como un delito, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en muchos países. Por ejemplo, antes, en los estadios, la gente pues abucheaba, se burlaban de aquellas personas que eran de color pues oscuro, ¿no? Ahora, ¿qué ha hecho la FIFA? Los ha multado. Está prohibido hacer eso, ¿no? Para que veas pues, que no digo que se haya exagerado en eso, pero ahora cada vez está más fuerte. Ya no se puede hacer pues chistes sexistas, no se puede hacer tampoco chistes de tendencia machista, sino automáticamente ¡pah! Te atacan. Claro. Entonces, se ha dado también, incluso va a llegar un momento en el cual van a exigir en la política que los políticos tengan que ser al menos la mitad mujeres, ¿no? Por ejemplo, sin importarle pues su capacidad o no, no tienen que ser mujeres, ¿no? Para que sea equitativo, ¿no? Entonces se ha vuelto obviamente, el feminicidio también se ha vuelto pues una forma como parte de esto, ¿no? De tener el ataque de las féminas por parte de los hombres también. Pero habría que ver una estadística, ¿no? Si realmente el feminicidio es mucho mayor proporcionalmente, porque sabemos pues que también hay mujeres que atacan a hombres, ¿sí o no? En fin, habría que ver pues un estudio de eso, ¿no? Pero son los que ahora se ve, pues, ¿no? El postmodernismo es como una reacción a lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? E incluso hay un importante filósofo llamado Bauman, donde habla, pues, como parte del postmodernismo, que vivimos una sociedad llamada, él le llama la sociedad líquida. ¿Por qué líquida? Porque somos una sociedad que ya no se compone en valores fuertes, sino momentáneas, donde ya nuestros modelos a seguir, digamos, no son permanentes, sino más bien son del momento, ¿no? No nos gusta tener, por así decirlo, algún tipo de acuerdos permanentes. Y como parte de eso, pues es que los matrimonios, por ejemplo, cada vez son menos sólidos, ¿no? Porque ya no hay ese tipo de, de una relación pues permanente, ¿no? Sino es cambiante, ¿no? Las relaciones cada vez son más cortas o simplemente son efímeras, ¿no? Entonces todo eso es parte, obviamente, de lo que Bauman llama la sociedad líquida, ¿no? Una sociedad pues que no le gusta, que es más práctica, ¿no? Pragmática en ese sentido, ¿no? Mm, Entonces, es como comparar pues un matrimonio de hace 40, 50 años atrás, que era muy sólido, y ahora pues vemos un matrimonio que claramente no es muy durable. Son muy pocos los matrimonios que duran, ¿no? Mayormente pues se rompen a los 10, 15 o antes inclusive, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, ya no ven, por ejemplo, la maternidad como algo importante en sus vidas, sino más bien lo académico, lo intelectual. Postergan la maternidad, en muchos casos incluso mujeres niegan completamente ser madres. Hay incluso libros también que hablan acerca de ello, ¿no? Hay una autora, por ejemplo, que habla de que la maternidad es la esclavitud de la mujer, por ahí dice, ¿no? Entonces, es parte de la respuesta de esos sectores, por ejemplo, ¿no? Entonces, son parte pues de una sociedad pues que estamos viendo y que ustedes están percibiendo en la televisión, ¿no? Y justamente como parte de esta situación misma, ¿no? Porque la sociedad pues se está completamente descontenta, ¿no? Porque hace un siglo atrás se buscaba pues que todo lo que estaba haciendo era para el bienestar de la población, pero vemos que eso no está ocurriendo así. Vemos obviamente agresiones, vemos cada vez más una serie de situaciones
complejas que afectan a la sociedad en su conjunto. Y más ahora, pues, con esas guerras, para muchas personas, pues, es incierto lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Hay gente pesimista en ese aspecto. Entonces, ahí te está explicando, tú mismo te estás explicando cómo es lo que estamos viendo. Ahí hay una explicación, ¿no? La posmodernidad, ¿no? Como parte de la propia situación de los seres humanos frente a los cambios que estamos justamente viendo, ¿no? Económico, político, cultural. Muy bien. China, profesor. ¿Cómo es que China ha surgido como una gran potencia y que ahora está llamada pues a ser para la 2030 como la primera potencia mundial en la cual va a desplazar a los Estados Unidos? Bueno, China, desde que asume Deng Xiaoping, donde promueve pues una apertura de mercados en el mundo, y gracias pues al neoliberalismo, pues China pues vendió a todo el mundo y compró a todo el mundo. Empezó pues a tener alianzas con países asiáticos emergentes, como el caso de la India, Corea, Tailandia, los 5 tigres del Asia, pues, ¿no? Y básicamente pues China se convierte pues en una economía liberal y para hacer frente a esos cambios pues implementa una dictadura a través pues del Partido Comunista Chino que hasta ahora todavía existe. Ahora hay un control por parte del Estado, un Estado dictador pero liberal, en el sentido donde, bueno, liberal básicamente en el sentido de que vende sus mercancías a todo el mundo y compra a todo el mundo, pero muy proteccionista, en la cual pues defiende su industria local. Y la guerra ahorita con Estados Unidos es por la inteligencia artificial. La guerra comercial básicamente es quién tiene la hegemonía de la inteligencia artificial, quién tiene el control del cloud, de la nube, quién tiene el control de la 5G. Esa es la guerra actualmente que estás viendo entre China y Estados Unidos. ¿Correcto? Entonces, este es muy, muy importante. Y bueno, China también pues crece no solamente por las oportunidades mismas del modelo neoliberal, por las políticas de Estado que va a realizar en el ámbito económico, sino porque sabemos pues, que es una gran población con mano de obra barata, en la cual pues le permite competir con el resto del mundo, ¿no? Y porque obviamente tuvo un proyecto ambicioso, claro está, porque obviamente está pues en el poder de gente visionaria, pero que claramente pues es completamente autócrata, totalitaria. Sin embargo, nadie se queja de China, ¿sí o no? Nadie le dice pues que China es una dictadura, que China es esto, porque es una potencia. Ningún país de América Latina se va a atrever a criticar a China. No les conviene, porque China es llamado a ser el gran socio de América Latina más adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice con respecto pues, a este país. Así que China pues será en unas cuantas décadas más, si es que logra vencer a Estados Unidos en esta guerra comercial, en la próxima potencia del mundo, por lo cual pues vamos a tener que hablar chino mandarín, vamos a tener que utilizar el yuan, en fin. Así que atentos, atentos a lo que se nos espera en las próximas décadas, chicos. Muy bien, este es el caso de China, ¿ya? Muy bien. Y esto es lo que justamente les comenté, jóvenes, ¿no? Esta es la nueva ruta de la seda, la cual se proyecta China. Y si te das cuenta, justamente para evitar, obviamente, que China pueda tener ese crecimiento exponencial, se están dando una serie de ataques a estos puntos estratégicos, sobre todo pues en el Medio Oriente. Ojo, en África también obviamente hay grupos de mercenarios. Al Qaeda, por ejemplo, se está expandiendo a esta zona. Claro, lo que se busca justamente es evitar pues que China pueda lograr pues esa integración, porque ojo, una vez que China logre esa integración euroasiático, el siguiente camino es América Latina. Es decir, se está metiendo en el vecindario de los Estados Unidos. Y ya China ha dicho, América Latina es mi socio estratégico. No estoy diciendo pues es mi cliente, no, es mi socio. Y ya están empezando a tener un acercamiento con la Argentina. Y es más, China apoya el reclamo de la Argentina sobre las Malvinas.
que es obviamente algo que los argentinos están deseando volver a tomarlo, ¿no? Porque está en poder de los británicos, ¿te das cuenta? Entonces, porque obviamente ahí está buscando tener pues socios estratégicos, ¿no? Si logra obviamente acercarse al Brasil, a la Argentina, ten por seguro que el resto de los países van a empezar a seguirlo. Los últimos países en hacerlo, tenganlo por seguro que va a ser Colombia, porque de hecho Colombia es un país que está muy, muy ligado a los intereses norteamericanos, tanto así que Colombia busca ser parte de la OTAN, imagínate, ¿no? Pero países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, por supuesto que van a formar parte pues, de esta alianza, ¿no? Y Estados Unidos tiene que tomar aquí muy en claro que si eso ocurre, prácticamente va a sentirse arrinconado. Por eso es que Rusia hace este ataque contra Ucrania justamente para evitar ese arrinconamiento. Y ten por seguro que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Es más, es capaz de generar guerras para que esa situación, para evitar justamente eso. Así que, y bueno, estas grandes potencias van a tener que sentarse en algún momento y definir cómo va a ser el nuevo modelo económico, cómo se va a repartir el mundo. Es decir, vamos a entrar en una etapa de un nuevo orden mundial, como te mencioné justamente durante el intermedio de la clase. Pero lo que va es que las potencias están seguras de que no pueden haber pues una guerra de gran intensidad ni utilizar todo su armamento porque saben que van a destruir el planeta. Entonces van a tener que llegar a un acuerdo tarde o temprano, ¿no? Y definir cómo va a ser la repartición del planeta. Ahora, te aseguro, ¿cómo vamos a ver el mundo de aquí a unos años, jóvenes? Como lo mencioné en filosofía en su momento, bueno, vamos a ver una mayor participación del Estado, pero no tanto para el beneficio de la población, sino para un mayor control, ¿no? Un mayor control ciudadano. Y ese tipo de ejemplo que te estoy mencionando ya en China se está aplicando. Con toda la información, con toda la data que vamos a ir teniendo y la tecnología, hoy en día pues el ciudadano va a ser obviamente seguido las 24 horas del día. Y cualquier situación que atente contra las normas del Estado, finalmente pues va a ser castigado o sancionado. Van a haber sanciones, castigos y también recompensas. Eso me hace recordar pues a estos condicionamientos que hemos estudiado en psicología, ¿no? Condicionamiento operante, a través del castigo y reforzamiento. Por supuesto que va a ser así. Entonces, eso obviamente es el futuro, ¿no? De una mayor intervención del Estado en ese aspecto de nuestras vidas. Y lo estamos viendo en las redes sociales, prácticamente nuestras vidas pues no son privadas, ¿no? Siempre se vislumbran. Todo se sabe ahora, ¿no? Todo se destapa. Por eso que vemos esos escándalos que a veces aparecen, ¿no? Oye, tal cosa está hecho, tal cosa el otro. Y jóvenes, tengan mucho cuidado cuando ustedes empiecen a compartir información, fotos por WhatsApp o por cualquier otro medio digital. Esa información nunca se borra por más que tú la elimines. Está en la nube, está por ahí. Claro, como no somos importantes, pues obviamente los hackers no les interesa. Pero ¿qué pasa si un día te convence una persona pública? Esas fotos, esas figuras, esa información va a aparecer en un momento. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con el tema de compartir información, fotos, etcétera, etcétera. Porque todo eso está obviamente almacenado en un lugar en el mundo. Y no creas pues que esas fotos obviamente solamente van a estar en su celular. Esas fotos se están volviendo públicas. Públicas. Ten cuidado de eso. ¿Ya? Muy bien, chicos. Bien, les he mencionado pues a grandes rasgos todo esto del mundo actual. Espero pues que se haya comprendido un poco mejor y que seguramente hayan ustedes descubierto o al menos resolver muchas de las dudas de repente que han estado viviendo en los últimos tiempos, ¿sí? Pero posiblemente de repente existan algunas dudas o inquietudes, así que tenemos aquí el tiempo necesario para poder responder a sus preguntas. ¿Sí? ¿Alguna inquietud de repente hasta aquí sobre lo que acabamos de mencionar? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud de repente que quieran hacer? ¿O alguna pregunta, perdón? ¿Todo claro?
Muy bien. Ninguna, transparentemente. Bien, vamos entonces a resolver las preguntas que están en la plataforma. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empecemos. Primera pregunta, chicos. El Plan Marshall fue aplicado en Europa Occidental y con mayor impulso para evitar la influencia del comunismo. Mayormente donde se preocuparon más en apoyar económicamente. ¿En qué país? A ver, puedes responderlo, no hay problema. A ver, vamos. ¿Eh? Europa Occidental. Perdón, Alemania Occidental, ¿sí o no? Claro, ¿no? De ahí pues viene lo que es el milagro alemán. Claro, muy bien. Perfecto. En el contexto de la Guerra Fría, el mercantismo consistió en... A ver, ¿en qué consistió el mercantismo? Es una pregunta que ya había hecho anteriormente, pero me gustaría que lo vuelvan a recordar. Era pues proveer la independencia de las colonias británicas, iniciar una ofensiva militar generalizada contra la Unión Soviética, reprimir a los movimientos de izquierda en todo el mundo o frenar la expansión del socialismo al interior de Estados Unidos. Miren ustedes. La letra D, ¿no? Claro, eso lo habíamos hecho la semana pasada, no se olviden, vamos, vamos, hay que recordarlo. Esta tres, acá te la dejo, esta yo sé que tú la sabes, vamos. Dice, la creación de la OTAN en Europa Occidental, en SEATO en Asia y los ANZUS en Oceanía, que son otras organizaciones militares similares a la OTAN, financiadas mayormente por Estados Unidos, iniciaba pues un mayor avance en cuanto a alianzas militares ¿para qué, jóvenes? O contra. ¿La D? Dice, la creación de la OTAN y Europa Occidental en Oceanía iniciada con mayor avance en 4 alianzas. Claro, bueno, en este caso es o sea, en favor de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahora, un dato importante que me había olvidado mencionarles, jóvenes. En estos momentos, bueno, ya desde hace mucho tiempo atrás, existen bases militares norteamericanas en toda América Latina, en especial en esta parte del continente. Hay un Comando Sur, que es el que controla al Brasil, Perú, Colombia, e incluso en el Perú tiene más bases militares que Colombia. Brasil es primero que está cercado, luego viene Colombia, Perú y el resto de los países. En el caso de Centroamérica también. Ahí ustedes coloquen, por favor, en internet bases militares en Sudamérica y vas a encontrar, pues, todas ellas que están ahí. Ahora tú dirás, profesor, ¿con qué propósito? Bueno, hay varias razones. En primera es, sin duda, controlar pues, el tema del narcotráfico. Recuerden que necesitan de esta importante actividad para poder subvencionar guerras y otras cosas. Para ver algún tipo de levantamiento, conflicto que pueda darse y que el Estado no pueda controlar. Y el tercero es, sin duda, la influencia ahora de China, sin lugar a duda, ¿no? Evitar pues que China pueda tener algún tipo de también de incursionar bases militares aquí en la región. Ahora, un dato también importante que hay que tomar en cuenta que también se están formando ese tipo de bases militares con la intención de tener pues un mayor control de las zonas acuíferas que tenemos acá en la región, que es la más grande en el mundo, que está en la frontera entre la Argentina, Paraguay y Bolivia. Y por si fuera poco, también pues el control de la Amazonía, que está bajo el control, o bueno, no es bajo el control, pero está en territorio peruano, brasileño y colombiano. ¿Por qué, profesor? Porque el agua va a ser un recurso mucho más valioso que el oro en los próximos años. Así que, obviamente, están buscando la manera ya de anticiparse a controlar pues, este importante recurso. Muy bien. Vamos a ver acá. Las acciones militares en la guerra de Corea llegan a su fin con una tregua entre las dos zonas de conflicto,
Bueno, acá pues se dividieron en la zona a través pues la división del paralelo 38, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. A ver, un ratito, chicos. A ver, no. Esto es de la Guerra Fría, disculpen, que yo he hecho otro de la... Fin, un ratito, espérenme un momentito, denme... Bien, ahora sí, chicos, este es el documento, ¿ya? Primera pregunta, dice, el Glasnost fue una de las reformas que permitió al gobierno de Gorbachev eliminar el control del Partido Comunista sobre los medios de comunicación, ¿no? Ese es, ya, muy bien. Generar la confianza del capitalismo de Estados Unidos, perdón, el capitalismo de Estado, al contrario, él promovió el neoliberalismo. Garantizar el control de los medios de comunicación, no, al contrario, buscó la liberación de ella. Llegar a centralizar el poder político, tampoco. Pero recuerden que el Glasnost permitió pues que el Partido Comunista no tenga el control sobre los medios de información. Entonces ahí sería la respuesta, la letra A, ¿verdad? Muy bien, ya está. Continuamos. Como parte de la política exterior de la Unión Soviética durante el gobierno de Mikhail Gorbachev, se estableció la retirada de Afganistán, no, eso fue con Brezhnev. La coexistencia pacífica, no, eso fue pues con Khrushchev. Una política más agresiva con Occidente, al contrario, porque al impulsar el neoliberalismo, lo que cabe era pues un mayor acercamiento con Europa. Y bueno, más bien pues lo que permitió es, o buscó también es el apoyo de los países árabes también, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Muy bien. A ver, esta quiero que tú la resuelvas. No está tan difícil, ¿ah? Mire, dice, la perestroika aplicada en la Unión Soviética reestructuró el sistema que afectó todo el ámbito de las repúblicas bálticas con el proceso de las reformas realizadas por Gorbachev en la Unión Soviética. Generaron una guerra interétnica, fueron las primeras en separarse de la Unión Soviética, se incorporaron a la OTAN o se unificaron fuera de la Unión Soviética. ¿Qué dice ustedes? A ver, ¿qué pasaron? ¿Qué fue lo primero que pasó cuando la Unión Soviética se disolvió? ¿Quiénes fueron los que se separaron primero? ¿Se acuerdan que se separó Estonia, Lituania y Letonia? ¿Qué países eran? Vamos, escríbelo, vamos. ¿Qué países eran? Países bálticos, ¿no? Entonces la respuesta es la letra, ¿dónde está? La letra B. Ya está. Continuamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue destruida y dividida, pero luego empezó su reconstrucción. Una parte de ella, Alemania Occidental, pudo convertirse en una potencia industrial y económica en los años 60. A esto se le denominará el milagro económico alemán y será logrado con el apoyo financiero. ¿Quién apoyó financieramente con el Plan Marshall a Alemania? A ver, ¿quién dice yo? Vamos, escríbelo. ¿Qué país apoyó económicamente a Alemania para que se convierta en una potencia industrial? La segunda en Europa. ¿Quién fue ese país? La D. Claro, Estados Unidos, ¿no? Muy bien, ¿no? A través del Plan Marshall, muy bien. En los años 80 del siglo XX, la República Federal Alemana era la primera potencia económica de Europa, mientras que la República Democrática Alemana vivía una grave crisis económica por su dependencia de la Unión Soviética. Después de la caída del muro de Berlín, se producirá la reunificación alemana. ¿Qué político alemán es considerado como el canciller de la reunificación? A ver, rápidamente esa parte no lo mencioné, pero te lo voy a recalcar. Antes de la caída del muro de Berlín, hubo primero una especie de rencillas, de luchas, ¿no? Justamente porque estaban ahí de por medio de los intereses. E incluso Alemania Federal planteó a través de la doctrina Hastings de que ningún país tenga algún tipo de relación económica diplomática con la Alemania democrática.
Luego, cuando ya la Unión Soviética empezó pues, a tener un decaimiento por los años 60, 70, la Alemania federal, que era ya más poderosa económicamente, empezó pues, a tener un mayor acercamiento diplomático con la otra Alemania. Lo que claramente pues, se buscaba era pues, anexarla. Y ya en las décadas de los 80, llega como canciller Helmut Kohl. Y Helmut Kohl plantea a Gorbachev una ayuda económica, es decir, perdón, más que ayuda, no, un apoyo económico, ¿no? Un incentivo económico, perdón, para que Gorbachev continúe pues con sus reformas, a cambio que le permita pues que Alemania democrática se integre a la Alemania federal, y Gorbachev acepta. Estamos hablando prácticamente que Alemania democrática no solamente fue anexada, sino también podríamos decir que hasta ciertamente comprada por la Alemania federal. Y bueno, el promotor justamente de esa unificación es el canciller Helmut Kohl, ¿no? La respuesta es la letra B, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Economista austriaco que es considerado como el padre del neoliberalismo y que en 1944 publicó su obra Camino hacia la servidumbre, donde criticaba el totalitarismo y todo tipo de intervención estatal. Bueno, uno de los grandes economistas que también planteó el neoliberalismo es Milton Friedman, pero acá la pregunta es clara, ¿no? Nos dice padre como tal, el que plantea primero este término de neoliberalismo, y además de nacionalidad austríaca. Obviamente Friedman no es austriaco, es norteamericano. Entonces ahí estamos hablando, incluso en la diapositiva, ahí también he colocado el nombre. ¿Quién es este señor? Friedrich von Hayek. ¿No? Muy bien, entonces ahí está, la letra B. A ver, esta sí, yo necesito que tú mismo lo resuelvas porque de esa manera voy a estar tranquilo que sepas realmente en qué consiste el neoliberalismo. Dice acá, el neoliberalismo o nuevo liberalismo económico plantea que es necesario para que sea el crecimiento económico lo siguiente. Hay que priorizar los sectores de educación y salud como un amplio financiamiento estatal. Recuerda que el liberalismo no permite que el Estado intervenga. Reducir el gasto estatal y la liberación del mercado. Acabar con el desempleo y las protestas sociales. Incrementar el consumo y suspender el pago de la deuda externa. Eso no, al contrario, lo que busca es que tú pagues la deuda externa. ¿Cuál de esas crees que es la respuesta que busca el neoliberalismo, jóvenes? ¿La B? Reducir el gasto estatal y la liberación del mercado, ¿no? ¿Y qué es reducir el gasto estatal? Que no se preocupe en salud, educación, que la gente viva pues de acuerdo a sus posibilidades, que sean los agentes privados los que liberen o ayuden a la población que necesita, pero con un pago de por medio, claro. Y claramente una pandemia, pues sin duda eso desnudó completamente las miserias por el cual mucha gente pasaba y que obviamente no había sido golpeado totalmente porque mal que bien todo lo que trabajaban, ganaban, de lo que sobrevivían, se lo daban para ciertos beneficios, ¿no? Mínimos, pero con la estabilidad, con el estancamiento económico, ahí pues causó un grave daño, ¿no? En la población que ya por sí estaba vulnerable. Muy bien, la respuesta es reducir el gasto estatal y el liberalismo de mercado. Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá. 8. El movimiento filosófico actual que deconstruye y cuestiona los patrones de la sociedad moderna, occidental. ¿Cómo se llama ahora esa forma de pensar que critica a la modernidad? Y también ha aparecido pues una serie de Posmodernismo. el posmodernismo, ¿no? Ahora aparece pues una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas en debate también pues es el derecho reproductor de la mujer. Acá hace poco ya Colombia acaba de despenalizar el aborto, Uruguay hace tiempo que ya lo hizo, Chile también, e incluso el matrimonio igualitario también está en ese país. Entonces es posible que los demás países sigan esa tendencia, ¿no? Frente a esa ola que viene obviamente de afuera. Posiblemente en el caso de Perú, Colombia y uno que otro país sea un poco más difícil debido al conservadurismo de la sociedad y por la influencia todavía pues de la iglesia, ¿no? Pero la tendencia posiblemente eso sería tarde o temprano, ¿no? Muy bien.
Desde los años 70 del siglo XX, el Partido Comunista Chino desmantelará la revolución cultural, ¿no? que fue hecha por Mao Zedong, y más bien va a tener una apertura a la política económica del socialismo de mercado. ¿Y quién es este impulsor del liberalismo económico en China? Xi Jinping es el actual presidente, así que no es él, ¿no? Mao Zedong tampoco, Jiang Zemin tampoco, pero sí Deng Xiaoping, ¿no? Deng Xiaoping es el que obviamente implementa el neoliberalismo en China. Muy bien, muy bien, listo. Prácticamente, pues, los que son fanáticos del comunismo chino odian a Deng Xiaoping, ¿no? Porque él hace todo lo contrario a lo que Mao Zedong había empezado, y cuando muere, pues Deng Xiaoping toma el poder y hace que China se convierta, pues, en una economía libre, una economía, claro, en una economía de liberalismo económico. Muy bien. Este es interesante, dice, la caída del sistema socialista que se venía aplicando en la Unión Soviética, o perdón, se venía aplicando en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que significó el fin de la Guerra Fría, se vio acelerada con la aplicación del neoliberalismo propuesta por Gorbachev. ¿Y cuáles son esas reformas de Gorbachev, jóvenes? ¿Cuáles? A ver, escríbelo, vamos. La D. La perestroika y el glasnost, ¿no? Que son reformas que son parte del modelo neoliberal, ¿correcto? Y lo que aceleró, pues, la descomposición de la Unión Soviética. Todo lo que luego le va a pasar a América Latina con la implementación del neoliberalismo lo experimentó primero la Unión Soviética. Desempleo, hambre, desintegración, la brecha social se agudizó, etc. Listo. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí? ¿Alguna inquietud que ha quedado de repente no quedó claro? ¿O sí estaba, o sí lograron, pues, entender todo este proceso histórico desde los años 90 hasta la actualidad? Claro que nos hemos quedado, pues hay muchas cosas de repente, pero estos son, digamos, los rasgos más elementales que obviamente hay que conocer. ¿Sí? ¿Alguna duda de repente o pregunta hasta aquí? A ver, por acá, preguntando. Todo claro, dice. Muy bien, perfecto. Bien, jóvenes. Entonces, mañana pues esperamos la última clase, geometría, ¿de acuerdo? Luego viene historia del Perú. Vamos a hablar desde inicios del siglo XX, la República Aristocrática, hasta el reformismo de Juan Velasco Alvarado. Así que vamos a hablar una historia del Perú desde 1900, desde la primera década del siglo XX hasta los años 70. Y terminamos pues con el curso de biología. No se olviden el sábado, por favor, su simulacro, ¿ya? El simulacro número 7. Bien, chicos, nos estamos viendo entonces el día de mañana. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Disfruten de su almuerzo. Gracias, muy amable. Muy amable. Igualmente, Jan, muy igualmente. Cuídense, nos vemos. Chao, chao, cuídense, chicos. Hasta mañana. A ti, Alexia, gracias, muy amable. Cuídense. Bye, bye.